quisiéramos que nos hable un poco de su experiencia, y también una de las cuestiones que nosotros sobre las que quisiéramos reflexionar es básicamente el rol de las redes sociales y cómo impactan las redes sociales y digamos, el fuerte avance de las redes sociales en relación a la comunicación al bloqueo en Cuba. Así que bueno, eso también es una de las preguntas que uno se hace, porque bueno, sabemos cómo está fortaleciéndose el bloqueo y más en relación a todo lo que tiene que ver con comunicación en la virtualidad y que bueno, la virtualidad cada vez es más importante. Entonces bueno, queríamos si también podríamos hablar un poquito de eso. El rol de Prensa Latina siempre ha estado vinculado a la historia de la revolución y ha tenido que irse adaptando con el tiempo a las diferentes plataformas y modos de hacer el periodismo. También, más allá de la historia de la revolución, la historia de Latinoamérica. Y entre sus objetivos, o sea, Prensa Latina surge en el marco de la Operación Verdad, organizada por Fidel, por el Che, para dar a conocer la realidad de lo que estaba sucediendo en Cuba. Esa tarea no ha concluido, por supuesto, se ha agudizado con el paso de los años y es hoy más importante que nunca. Por toda la manipulación, toda la guerra comunicacional que se ha llevado a las redes sociales y a Internet, no solo contra Cuba, sino contra todos los países de la región. Uno de los casos más recientes fue el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, que estuvo precedido por una campaña muy fuerte para desacreditar todo lo que hacía el gobierno del movimiento del socialismo, en el que los medios, o sea, los que estábamos de corresponsales, de Prensa Latina y toda la sociedad boliviana, veía a diario las obras que entregaba Evo Morales y sin embargo la campaña mediática fue capaz de crear un clima que desacreditó todo eso e hizo propicio este golpe de Estado. Y el golpe no solo se reflejó en la parte violenta, física, sino en una guerra de símbolos. El hecho de que le cortaran las trenzas a las cholitas, de que quemaran las huipalas, entonces es llevar toda esta ataque contra los gobiernos progresistas a otros niveles, a un nivel semiótico que también incide y daña tanto como la parte física. Todo eso se hizo también contra Cuba, una campaña muy fuerte para tratar de mentir, o sea, y engañar sobre lo que está pasando en nuestro país. Y ocurre también en otro caso reciente, como fue el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández, que han tratado de minimizarlo e incluso decir que fue algo creado por la propia Cristina y el propio kirchnerismo. Por eso medios como Prensa Latina, Página 12, la Radio de las Madres tienen un papel fundamental. Hay grupos, movimientos que no tienen la visibilidad que deberían, sectores que son excluidos, por ejemplo las comunidades indígenas, que hay incluso una cumbre de comunicación indígena de la Via Yala que es totalmente silenciada en todos los medios de comunicación. Y entonces ahí entra el rol de nosotros, darlo a conocer, divulgarlo, el papel de las mujeres, la lucha del movimiento feminista que es tan importante aquí en Argentina y en todo el mundo. Y entonces, bueno, por ese camino creo que está nuestro objetivo, nuestro propósito y que va a estar por los próximos años también. Muchas gracias. Bueno, ahora quisiéramos darle la palabra a Gustavo Beir, compañero de Página 12, y una de las cosas también sobre las cuales reflexionamos a veces es el lugar por donde nos informamos, ¿no? Las fuentes. A veces las redes sociales también hacen que uno repostee o que le des tinte de realidad a lo que sale por las redes. Y yo creo que, bueno, Página 12, la Radio de Madres, bueno, en el caso de Prensa Latina, nosotros estamos editando ya hace casi 20 años Granma Internacional, ahora la nueva edición de Cuba Socialista también, que desde hace 3 meses sale en la Argentina. Entonces yo creo que el tema de las fuentes es algo que tenemos que empezar a visibilizar, a empezar a preguntarnos
de dónde sale la noticia para darles, digamos, un piso de certeza. Y bueno, un poco quería preguntarle a Gustavo si podía reflexionar sobre eso, sobre el tema de fuentes y bueno, sobre lo que él crea conveniente luego. Gracias, Fernando, gracias a la Casa de la Amistad, compañeros, compañeras, buenas noches. Respondo y después digo lo que tenía pensado compartir con ustedes. Por supuesto que las fuentes pueden hacer al tema, a veces el tema a las fuentes, y esto, aunque parezca un juego de palabras, nos lleva por el camino de lo que decía recién la compañera, hacer visible lo invisible, generar un nuevo periodismo, generar un nuevo periodista, y yo diría generar un nuevo periodista que tenga que ver con el hombre nuevo del que nos hablaba el Che, porque en definitiva se trata de eso, buscar nuevos significantes y significados en la información, y para confrontar con el periodismo hegemónico, que parafraseando a Lenin por aquello de imperialismo, estadio superior del capitalismo, creo que el periodismo hegemónico es el estadio superior de la construcción de subjetividad de nuestros pueblos, porque son una maquinaria fabulosa, colosal, con un poder que hemos tomado conciencia en la última década o en las últimas 2 décadas de lo que significaba esto. Y ahí la Argentina ha hecho una contribución bastante evidente en términos de la dimensión de este fenómeno cuando se empezó a hablar de los medios. Yo me formé en medios de comunicación donde nos decían que no había que hacer periodismo de periodistas a fines de la década del 70, principios de los 80. Y ese concepto vacuo, bastante vacío, me llevó a reflexionar, bueno, pero si no puedo hablar de alguien que representa al poder o es un servidor fiel de los intereses de las corporaciones, ¿de qué puedo hablar? ¿Del hecho? ¿De los hechos? ¿De lo que está a la vista? No, siempre me rebelé contra eso. Y creo que quedó tan en el arcón de los recuerdos, eso como concepto tan perimido, tan de modé, que hoy ya habitualmente, y porque hubo en algún momento, aún con una vida efímera, un debate muy fuerte con la ley de medios en la Argentina, que después el gobierno de Mauricio Macri se encargó de desguazar, ese debate contribuyó a exponer, a desnudar ese hegemónico poder de los medios que hoy producen sentido en una sola dirección, que es en contra de los intereses de los pueblos, de los intereses populares. Por eso yo vengo a hablar acá, en el breve tiempo que tenemos cada uno y cada una, más de nosotros que de ellos. Porque en definitiva nos pasamos analizando y diagnosticando lo que es la realidad de esa trituradora de conciencias que ya sabemos lo que es. Tienen nombres, apellidos, nombres y apellidos de empresas, de periodistas, de operadores, de la relación promiscua que mantienen con el poder. Quiero hablar, digo, de nosotros, y quiero decir, retomando el concepto del hombre nuevo del Che, que lo que necesitamos es más Estela Caloni, testigo presencial de un montón de hechos, desde la revolución sandinista en Nicaragua hasta lo que sigue escribiendo hoy. Necesitamos, y me voy más hasta atrás en el tiempo, más John Reed, alguien que desde Estados Unidos murió joven de tifus, se fue a la Unión Soviética a retratar la revolución bolchevique. Necesitamos más Ernest Hemingway, que fue y retrató la Guerra Civil Española e hizo un libro fabuloso, Por quien doblan las campanas, que después se hizo película. Necesitamos más Jorge Massetti, el comandante segundo, que retrató como nadie la Revolución Cubana desde la Sierra Maestra. Necesitamos más, y ahora voy al presente, porque es un hecho doloroso que todavía nos sigue sometiendo por la injusticia de su caso, más Sebastián Moro, un colega, compañero, asesinado en Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo, que todavía no tiene resolución su caso desde el punto de vista judicial y temo de que no la tenga. En definitiva, necesitamos más
compañeros detenidos desaparecidos, que en la Argentina tuvimos 100 colegas, periodistas, mujeres, hombres, que la dictadura nos arrebató. Por eso, sin extenderme más, quiero rendir tributo a la memoria de los que ya no están, a esos compañeros que nos van a permitir, desde su trabajo, y voy a dejar para el final a Rodolfo Walsh, porque lo tengo tan presente que a veces uno lo da como tema su obra en la universidad. Pero digo, tenemos que apuntar ese trabajo, a esa trilogía fabulosa que hizo Rodolfo con Operación Masacre, Caso Satanowski, ¿Quién mató a Rosendo? Una trilogía investigativa como pocas veces se dio en la obra de un periodista en Argentina y en América Latina. En definitiva, tenemos que hacer ese periodismo. Por eso quiero reivindicar a estos compañeros y compañeras que ya no están y decir que debemos seguir haciendo camino al andar, ejerciendo el oficio con dignidad y con un profundo sentido latinoamericano y antiimperialista. Bueno, un poco la idea del panel era reflexionar sobre el tema de medios, sobre el tema de comunicación y la construcción del panel se dio en función de hacer un promedio entre hombres, mujeres, compañeros y compañeras que venían de Cuba, compañeras de Argentina, compañeros de periodismo gráfico, de periodismo audiovisual. Y bueno, acá tenemos una compañera como Felicita Bonavita que trabaja tanto en la televisión pública como en la radio 530, en la radio nacional, una joven periodista, a quien le doy la palabra y me gustaría preguntarle cómo ve el periodismo y los jóvenes, digamos, qué nivel de apertura tienen los medios públicos o los nuevos medios que están creciendo en relación a la juventud, a la incorporación de jóvenes. Un gusto estar acá y tener a la querida Estela aparte al lado. Bueno, recojo esa pregunta y también me voy a quedar con dos líneas más. Quiero sumar que además soy trabajadora, soy periodista de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, que es la primer cooperativa de una capital que tiene un canal de televisión gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y después voy a volver a ese tema porque me parece un tema muy interesante. Porque creo que tenemos el diagnóstico, nos la pasamos haciendo diagnóstico, pero tenemos que preguntarnos cuál es la salida, por dónde es la salida. Me parece que la salida es empoderando justamente a nuevos actores, que son los comunitarios, los cooperativos, los alternativos. Muchos de ellos quedaron visibilizados después de esta ley en Argentina, en otros países tienen mayor relevancia, en Bolivia, por ejemplo. Me parece que la salida que estamos buscando es por ahí. En cuanto a la juventud, lo escuchaba Gustavo que decía cuando yo estudiaba periodismo, bueno, cuando yo estudiaba periodismo nos decían tienen que ser objetivos y mirábamos los medios supuestamente independientes y son los medios que después quedaron cuestionados justamente con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo la verdad no sé si en las universidades hoy, yo no soy docente, Gustavo, creo que vos sí, ¿no? No sé si ha cambiado un poco el paradigma, pero me parece que falta mucho en cuanto a esto, abrir el panorama y a ver qué tipo de posibilidades podemos explorar y después de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual creo que hay cierto temor de quedar expuesto sobre todo a la hora de blanquear determinada opinión o posicionarse con respecto a diferentes temas. Y me parece que en gran parte esos temores los vamos transmitiendo también. Así que me parece que nos falta un montón. Escuchaba recién a la colega cubana que hablaba de sus 30 años en Cuba haciendo un programa dedicado a los niños. Y la verdad que les decía a Magda que está por ahí, bueno, cuánta falta nos hace eso acá. La verdad que no sería posible acá pensar en un programa todas las mañanas o todas las tardes dedicado especialmente al público infantil, porque la verdad que los medios de comunicación son negadores de las voces del público más joven, ¿no? De las juventudes. Hay incluso estudios al respecto. Cuando los medios de comunicación de Argentina hablamos de la juventud, lamentablemente es porque es algo que tiene que ver con una cuestión delictiva, es estigmatizante, no tenemos sus voces, no nos referimos a sus problemáticas ni tampoco a sus propuestas, digamos.
la pata de lo que tiene que ver con las redes, con las nuevas formas de comunicación, que por supuesto están muy vinculadas también al funcionamiento de los medios tradicionales, me parece que es algo en lo que también tenemos que poner más atención. Y empezar a trabajar de manera mancomunada, es una palabra que se usa mucho, pero que me parece que está bien para este caso. Y vuelvo a eso, yo creo que todos tenemos en claro cuál es el diagnóstico. Creo que está en la respuesta de quiénes son hoy los dueños de los medios de comunicación en términos generales, cooptados por las derechas, cooptados por el poder económico. Tenemos en claro que hay que dar una disputa por el sentido, que hay una batalla cultural para dar, pero el tema es cómo, la pregunta es cómo. Y a mí me parece que es esto, que es visibilizando, potenciando otros actores que están, en términos generales están, y disputando el sentido, porque cuando se intenta hacer algún cambio en cuanto a las legislaciones, y esto es en todos los países, en cuanto a las legislaciones de los medios de comunicación o para ponerle un freno a la concentración, enseguida se habla de leyes mordazas, incluso cuando fue la ley de servicio de comunicación audiovisual acá y en otros países se habla de leyes mordazas y de atentados contra la libertad de expresión. Y es la concentración lo que está atentando contra la libertad de expresión y contra las posibilidades que pueden tener otros actores también de expresarse. Así que me parece que es una vía interesante explorar, medios comunitarios, medios cooperativos, los medios de los pueblos originarios y demás, que tienen mucho para decir y tienen otra naturaleza, otra lógica de funcionamiento. Bueno, quería darle la palabra ahora a Isidro Betancur. Isidro es agregado consejero de la Embajada de Cuba. Entre una de sus tareas es el tema de la prensa, y junto hacemos, hace ya unos cuantos años, Cuba Diplomática, que es un periódico mensual que sale junto a Gramma Internacional y la revista La Editorial en el mismo cuerpo, mensualmente. Sé que Isidro trajo un texto para leernos y para reflexionar juntos, así que le doy el micrófono para Isidro. Buenas noches, agradecerle a Fernando. Traje algunos apuntes para tratar de reflexionar sobre el tema que nos pusiste en situación que tiene que ver con el rol de los medios en América Latina. Una de las formas de la búsqueda de la identidad de los pueblos de América Latina tiene que ver con la posibilidad de alcanzar una comunicación efectiva. Se trata de una decisión profunda que hay que instalar sobre la soberanía y la independencia de las comunicaciones que en realidad tienen los pueblos. El entorno mediático actual está siendo configurado por dos tendencias aparentemente contradictorias. Por un lado, las tecnologías de la informática y las comunicaciones han abaratado los costos de producción y distribución de contenidos, y por consiguiente se ha ampliado el repertorio en las redes sociales. Por otro lado, resulta alarmante la concentración de la propiedad, ya se dijo aquí, de los medios dominantes, donde un puñado de conglomerados mediáticos multinacionales controlan lo que debiera ser la libre circulación de contenidos. Más allá de las diferencias propias de los desarrollos nacionales de nuestros países de América Latina y el Caribe, grupos concentrados de medios han construido una dominante articulación con el poder político para la derecha. Esa concentración de la propiedad en pocos grupos tiende a la unificación de la línea editorial imperial y reaccionaria. Ante este complejo panorama es necesario garantizar el acceso regular y no espasmódico de todos los sectores populares a las redes, para que todos tengamos la posibilidad de ejercer nuestros derechos y permitir a todos el enfrentamiento a los discursos hegemónicos. Los medios de comunicación funcionan como un poder de autoridad pública. Queda por ver cuál es y cómo regular el papel de los medios de comunicación en la actual coyuntura. Una política comunicacional más efectiva
ante el empuje de los monopolios alineados a los preceptos dictados, por supuesto, desde Washington. El viejo y nunca alcanzado sueño de la UNESCO en la década de los años 80 del pasado siglo de lograr un nuevo orden internacional de la información y las comunicaciones parece hoy una quimera, pero hoy es más apremiante que nunca. No se trata de un problema de defensa de las identidades nacionales, se trata también de una cuestión de seguridad nacional. Hoy no hay acontecimientos aislados. Las agresiones contra la institucionalidad de nuestros países tienen que ver con una estrategia imperial diseñada con todos los recursos materiales posibles y que solo tiene matices locales. Sería simplificar lo que está sucediendo si nos quedáramos con la idea de que se trata de una situación específica de cada país. Hay que tener perspectiva continental, universal, a la hora de analizar este problema. En el caso de Cuba, la comunicación es entendida como un recurso estratégico de la dirección del Estado y el gobierno y se define el carácter público de los servicios de radiodifusión y comunicación. En nuestro caso, intentamos desde los medios de comunicación fomentar la cultura del diálogo y el consenso, que es ir a ese mandato constitucional que establece que Cuba es un Estado socialista de derecho y que con más comunicación nuestro Estado es más democrático. Pero como ustedes saben, Cuba es un pequeño país insular de desarrollo que sufre hoy los efectos redoblados de un bloqueo que han mantenido sucesivas administraciones de Estados Unidos. El bloqueo es el más prolongado y abarcador sistema de medidas coercitivas unilaterales aplicado contra país alguno en el mundo. A esta guerra económica demencial se suman las consecuencias globales de la COVID-19, la crisis económica mundial, que han sido utilizados de manera deliberada y con claras motivaciones políticas por parte del gobierno de Estados Unidos para asfixiar la revolución y al pueblo cubano. La operación comunicacional contra Cuba, iniciada en julio del pasado año, no surgió de manera espontánea o desde territorio cubano, sino que se fraguó desde cuentas radicadas en los Estados Unidos. Nuestro gobierno ha ofrecido las pruebas irrefutables de tales afirmaciones a la opinión pública, por lo que los problemas y los actos de violencia que tuvieron lugar en ese momento fueron alentados desde Washington como parte de la guerra híbrida que Estados Unidos ha ensayado contra Cuba y contra otros países latinoamericanos. Las narrativas que se construyeron con los mensajes a través de los medios es para tratar de satanizar al país. Cuba fue víctima de una operación política y comunicacional orquestada y financiada desde el territorio estadounidense. El gobierno de Estados Unidos es el responsable de esa operación. Donald Trump aplicó una política de máxima tensión, con más de 243 medidas adicionales al bloqueo. Joe Biden la sigue ejecutando íntegramente. Desde las redes continúan los llamados peligrosos e irresponsables a actos de sabotaje en Cuba y de desobediencia civil como parte de esa guerra híbrida. Sin embargo, si usted va a Cuba, en estos momentos se dará cuenta que en el país, a pesar de las múltiples dificultades e incluso del reciente paso de un devastador huracán por el occidente de la nación, reina la paz y la tranquilidad y las instituciones funcionan normalmente. Porque Cuba es un país de paz que promueve la solidaridad y el bienestar entre los pueblos del mundo. Estamos ante una batalla desigual donde no se puede desligar lo tecnológico de lo político. Nos toca combatir contra enemigos de los procesos populares y emancipadores latinoamericanos y caribeños con las propias herramientas que ellos crearon para dominarnos. En el mundo de la convergencia mediática, los adversarios cuentan solo las historias que le parecen importantes para su fin hegemónico. Se venden todas las marcas
y se atrae a todos los consumidores a través de múltiples plataformas mediáticas. El objetivo es actuar sobre el cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con otros sujetos afines. Por tanto, nuestro trabajo de comunicación necesita de organización, articulación, sistematicidad y nuevas narrativas auténticas con lenguaje propio y oportunidad para crear sinergias positivas. Hace falta generar contenidos propios, comunicacionalmente atractivos, en diversos formatos y soportes. Es decisiva la articulación de todas las fuerzas organizadas a partir de conceptos construidos desde la ciencia que multipliquen el alcance y la eficacia de los contenidos puestos en la red y en los medios. Se precisa conquistar audiencias que hoy se encuentran desconectadas de los medios tradicionales y transmitirles nuestra realidad. El discurso constituye históricamente una herramienta de especial importancia en la formulación de la ideología. Tenemos que insertarnos en el sistema de las redes sociales, ser legítimos y construir y posesionar nuestros propios símbolos. Educación, comunicación y cultura están interrelacionados y son interdependientes. Para José Martí, las ideas eran primordiales. Por eso, su discípulo más fecundo, Fidel Castro, estuvo convencido de que no hay fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Isidro. Y ahora el cierre lo queríamos que cierre Estela Caloni, que para nosotros es, desde el periodismo, desde la comunicación, desde la militancia, una compañera, la verdad que fundamental. Con Estela hace poquito editamos el libro Golpe en Bolivia, un mes antes de la elección en Bolivia, que dio ganadora a Lucho Arce. Y la verdad es que cuando veníamos hablando con Estela del libro, básicamente, bueno, lo que tenía que ver con la complicidad de los gobiernos de Brasil, de Argentina, y cosas que no se sabían en ese momento. Y luego, meses después, se dieron a la luz y de las que nadie hablaba, y que el libro fue un puntal para que se dieran a conocer esos hechos. Y bueno, que hablar de Estela, ¿no? Así que mejor que hable Estela porque es una referente para todos nosotros, a quien agradecemos que esté presente. Bueno, bueno, buenas tardes, compañeros. Es muy bueno estar aquí. En este momento quisiera empezar con rendir un homenaje al pueblo cubano y a su dirigencia, que durante medio siglo, mucho más de medio siglo, han soportado un bloqueo que muchos lo toman hacia la ligera, un bloqueo, y sobre todo, como lo que decía el compañero, es una isla a 90 millas del enemigo de los pueblos, del gran enemigo de los pueblos, y lo que ha podido hacer Cuba y lo que ha hecho en estos tiempos de bloqueo, en el tema de las vacunas, sigue firme allí en educación, en cultura, es el país irradiador de cultura por excelencia, y con la constitución de la Casa de las Américas ha logrado que por lo menos acá, donde estábamos muy desinformados sobre el tema, comprendiéramos las culturas como la cultura caribeña, cosas que a mí me encanta de Telesur, por ejemplo, que contiene en estos tiempos programas de cultura que vamos sabiendo y conociendo la vida de otros pueblos. Eso es lo que nos hermana. Antes de venir, entonces yo quisiera que rindiéramos un homenaje, porque ha sido tanto lo que le ha pasado en los últimos tiempos a Cuba, en un momento tan grave para toda la humanidad. Creo que le hacemos un aplausito para ese pueblo. Él dijo una cosa que definió un poco el momento que estamos viviendo. Habló sobre la invasión cultural
que está haciendo desaparecer la identidad de muchos pueblos, y tomó un término que él había encontrado en algo. Esta es el arma nuclear del siglo XXI. Esto, es decir, el periodismo, la cultura, todo eso que están queriendo hacer desaparecer de nuestras vidas, como la memoria, como todo. Entonces, creo que es un momento muy especial para hablar cuando tenemos una censura mundial, una censura en todo el mundo impuesta, y muchos no lo decimos, estamos muy silenciados, porque claro, con el tema Rusia-Ucrania, entonces, inclusive hemos llegado a ser tan perversos periodísticamente que decimos que todo lo que está pasando en Europa es porque Rusia no le manda gas a Europa, ¿no? Y resulta que no es, sino son las sanciones de Estados Unidos. Son las sanciones de Estados Unidos que obedecieron como una enorme colonia de grandes países, que es lo que se ha convertido lamentablemente y tristemente Europa. Uno de los países, cuando yo estuve en una presentación del libro de Cóndor, viviendo, y era espantoso lo que hablaban los compañeros en la universidad, no sabían nada de nada, vivían absolutamente en otro mundo. Y lo siguen viviendo. Ahora hay un despertar, por supuesto, por la situación. Y lo mismo digo yo del bloqueo. Se me había ocurrido una idea, porque todos hablamos del bloqueo. Los países ahora, vienen los primeros días de noviembre, vamos a tener otra vez la asamblea, donde se va a votar seguramente en mayoría el levantamiento del bloqueo a Cuba, porque ahora hay cada vez más exigencias de varios sectores, incluso de varios sectores que nunca hicieron nada sobre la necesidad de levantar, porque ha sido dar el sufrimiento y porque es un crimen de lesa humanidad lo que está pasando con el bloqueo. ¿Cuántas víctimas del bloqueo hay? ¿Cuántas víctimas que no pudieron tener, como en Venezuela pasaba, que hoy le falta muchísimos medicamentos, por ejemplo, para combatir el cáncer, pero una cantidad de medicamentos que no pudieron entrar? Entonces, esta historia es de una perversión que cabe lógicamente en un capitalismo en decadencia, porque su modelo ha fracasado, evidentemente, y nadie se anima a decirlo. Y luego, además de este fracaso, en esa decadencia sabíamos todos que el imperio iba a ser más salvaje que nunca. Y es lo que estamos viendo, Entonces, yo creo que nosotros acá, con lo que dijeron todos los compañeros acá, vimos todo más o menos un panorama general del asunto de los medios de comunicación en estos tiempos. Yo quiero decir que nosotros tenemos mucha mayor capacidad de resistencia. América Latina y el Caribe son el centro de la resistencia en el mundo. Hemos resistido los 500 años y los 200 últimos años, los 200 últimos siglos, digo. Hemos resistido distintos sectores, distintos grupos, pero seguimos resistiendo. Porque si no hubiéramos resistido, no hubiéramos tenido ninguna dictadura jamás. Si hubiéramos sido alegres, colonizados ahí, fíjense que eso nos hace a nosotros también dueños de una gran imaginación que no la estamos utilizando mucho para estas cosas. Y por ejemplo, refiriéndome a la juventud, a mí me preocupa mucho, y siempre Sebastián Salgado, querido compañero que estuvo en Ucrania, puede contar muchas cosas de lo que estaba pasando allá, siempre hemos alentado a la juventud, porque a veces la desalientan o se están preparando en unas universidades, lamentablemente, con esa invasión cultural de la que hablaba Fidel. Muchas de las universidades nos están preparando para la colonización, no para la liberación. Este es otro problema que tenemos. Entonces, son varios los problemas y creo que no hemos usado la imaginación. ¿Por qué no les pedimos a los países que votan en la Asamblea contra Cuba que desobedezcan los mandatos de Estados Unidos, que están hoy más que nunca
ya empezaron a protestar muchos diciendo ¿por qué nosotros tenemos que hacer esto? Estados Unidos queda a salvo, pero nosotros vamos a ser las víctimas de esta situación. Eso está pasando en Europa, lo han dicho algunos sindicatos, inclusive alemanes. Entonces, ¿por qué no pedimos cosas así concretas? ¿Por qué tuvimos una cantidad de reuniones en este siglo XXI cuando tuvimos esa primavera latinoamericana, caribeña, que se expresaría en la comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas, que hasta hoy hemos tratado de que se permanezca todavía en pie? Fíjense ustedes que teniendo todo esto no se nos haya ocurrido cómo pelear de otra manera, porque todo está bien, los medios alternativos, la palabra, pero hay que hacer hechos muy fuertes como para que no te pueda ignorar la prensa. Por ejemplo, ¿qué nos pasaría si nosotros, cada país nuestro, hiciera un trabajo de recolección de todo la matanza que ha habido en América Latina, por ejemplo? Quedémonos, ya sabemos de los 500 años, quedémonos en los últimos siglos. ¿Por qué no hicimos nosotros una presentación ante Naciones Unidas, que sabemos que no nos van a dar caso, no nos van a llevar el apunte, pero no importa, porque nosotros hacemos la presentación, jugamos a que muchos de estos intelectuales muy importantes que han tomado estas cuestiones, que estuvieron haciendo esas reuniones, esto en defensa de la humanidad, ese grupo de red en defensa de la humanidad, tenemos que hacer cosas más creativas, más imaginativas, recuperar nuestra identidad, esa identidad para la imaginación desbordada que hemos tenido los latinoamericanos, incluso en la literatura. Entonces, ¿por qué no vamos pensando en hechos que de alguna forma, lo dijiste, estamos haciendo los diagnósticos, pero bueno, ¿qué se hace frente a esto? Podemos presentar una idea de todo los daños que nos ha hecho a nosotros esta presencia en un momento en que el único país independiente que hay en toda América Latina y el Caribe se llama Cuba. El resto somos dependientes y nadie quiere asumir esa dependencia. Y estamos viendo la ceguera de dirigencias políticas que ni siquiera saben cuál es su enemigo. Están perdidos en un laberinto mientras el imperio avanza, intentando otro golpe contra Bolivia, en estos momentos precisamente, con sus figuras increíbles como este Camacho en este momento Bolivia está pasando esto. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando en Haití? En Haití, queridos compañeros, está por ser invadido para el colmo de la perversidad, para decir que van a tratar de que el pueblo tenga mucha seguridad. El pueblo tiene hambre, no solo tiene hambre de la seguridad, tiene hambre y todavía se levanta y va a las calles. No queremos una invasión y no estamos haciendo nada por ese pueblo haitiano, nada. ¿Qué estamos haciendo frente a otros temas de aquí? Perú, por ejemplo, Perú. Fíjense usted lo que ha pasado con este gobierno, que todo el mundo se alegró. Yo creo que hay que alegrarse mucho, pero también hay que estudiar mucho cómo están las situaciones de los pueblos antes de alegrarse mucho, porque creamos falsas expectativas. América Latina se va a la izquierda y a veces hay que preguntarse la izquierda dónde está, porque eso es otro problema, que hemos perdido muchas dirigencias de la izquierda. Entonces ahora tenemos como izquierda, por ejemplo, al Partido Obrero y todo, que nosotros sabemos, si alguien te dice que está contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, ya sabemos dónde están. ¿Por qué tenemos que esperar? No hemos aprendido ya bastante con lo que hemos tenido. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando el tema de Boric en Chile, que la gente dice, ay, me decepcioné. No, porque lo que había tenido que pensar es por qué la campaña fue manejada con mucha habilidad, porque Estados Unidos, viendo que perdíamos, vamos a las elecciones, perdían ellos, empezó a tener una injerencia permanente en todo el proceso, tomándose a la justicia, infiltrándose en todas las estructuras judiciales de América Latina, en todas, se infiltraron, llevaron jueces, les pagaron, los encantaron, los maravillaron, así como Moro, nosotros tenemos
una cantidad, que hoy, en estas horas estamos preguntando cómo puede ser que el expresidente Macri, que tiene de verdad causas con pruebas suficientes, inclusive ya desde los tiempos de los papeles de Panamá, de los Panama Papers, que ya se sabía exactamente, ¿cómo es posible que este señor se movilice a la mansión del británico Joel Lewis, que tiene no solo 12.000 hectáreas, sino que tiene un aeropuerto donde pueden aterrizar las naves militares de Gran Bretaña? En ese lugar, allí, en toda esa zona de la Patagonia que la estamos perdiendo. Después lo que está pasando con los mapuches, la desinformación, la gente también se asusta mucho y dice, bueno, no nos atemos a los nuevos términos. La guerra psicológica tiene años, incluso desde el mismo momento en que se fundó la CIA, 1947, que abarcó a otros sectores de inteligencia, tuvieron una parte para que hubiera una cantidad de dinero que no tenían que rendir cuentas a nadie, y en esa cantidad de dinero estaba la conquista de los medios de comunicación, borrar del mundo todas estas ideas como en su momento el nuevo orden de la comunicación, y todas esas cosas se fueron perdiendo en el camino. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Qué cosas buscamos? Hay una capacidad de imaginación, y yo creo muchísimo en la juventud. Yo tengo la felicidad de ver a mi alrededor tantos jóvenes, y que están muy bien preparados, pero muy bien preparados, incluso han tenido mucho mejor preparación que nosotros, porque en este momento existe mucha facilidad de buscar archivos que antes teníamos que ir a escondernos por ahí, medio robar un archivito por acá, hacer algo. Pero bueno, yo creo que tenemos la capacidad suficiente y creo que debemos buscar más esto que nos decía Fidel, ¿no? La palabra, la información y todo lo que es cultura en general son el arma nuclear del siglo XXI y se está usando. ¿Para qué sirve la información hoy? Para toda la guerra. No podría haberse sostenido la situación de Ucrania, de Rusia, no se podría haber mantenido sin la desinformación total. Entonces, eso lo hicieron desde un principio, de que está la CIA. El primer muerto que uno podía comprender era Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, en 1948, un año después. Después vinieron las invasiones contra la revolución de 1952 en Bolivia, luego vino la invasión a Guatemala, y vamos contando toda esta historia. Y parece, para cuando sucedió todo eso, estaba sucediendo lo mismo que hoy. Solamente que hoy tienen la tecnología manejan la tecnología que no la han compartido y que ahora le están sacando a China inclusive, que han dado la orden de que renuncien unas cuantas empresas de China. Se ha dado la orden desde Estados Unidos para tratar de cortar la capacidad de los chinos de avanzar en sus propias tecnologías de resistencia, pues son tecnologías de la resistencia. Entonces, creo que tenemos ante nosotros un panorama que tenemos que entenderlo, que tenemos que trabajarlo colectivamente, que tenemos que crear organizaciones. Nos encantamos con estos tiempos de las democracias, pero sin soberanía, querido mío, sin independencia, no hay democracia posible. Así que estamos en un proceso de emancipación, estamos más en un proceso de liberación nacional, que se está expresando como puede, así la calle, los rumores, los levantamientos de las poblaciones. Fíjense que hay levantamientos extraordinarios, como fue con Evo, toda la vanguardia indígena que se puso al frente. Derrotamos al neoliberalismo en las calles y las carreteras de América Latina. Lo derrotamos. De ahí se parió a los presidentes que salieron, que en este principio del siglo XXI nos llenaron de esperanza.
Pero claro, cuando tenés un enemigo que además ha determinado que nosotros tenemos que tener como doctrina, la doctrina que ellos nos aplican es la doctrina Monroe del año 1823, América para los americanos, y te confiesa, un presidente como Trump te confiesa que están aplicándonos esto, y hoy en día los demócratas también lo dicen. Entonces están viniendo sobre nosotros. La invasión cultural está, la existencia de Gran Hermano y todas estas cosas. ¿Quién se cuidó de que entraran a este país a arruinar a una gran parte de la población, no solo con la desinformación, sino con los entretenimientos? Los entretenimientos son terribles, están todos pensados para la política de dominación que quieren ejercer con nosotros. Ellos vienen con nosotros porque nosotros tenemos inmensos recursos de todo tipo, inmensos recursos. Entonces, los estamos viendo entrar por una puertita, por otra, por el sur, de Tierra del Fuego. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabemos? No sabemos ni lo que está pasando en Salta hoy en día. Fíjense qué pobreza de información que tenemos, que el país no existe. Solo existe Buenos Aires. Yo hago una broma siempre. Vamos a tener que venir los entrerrianos a caballo, como hicieron en los tiempos de Artigas, Ramírez y López de Santa Fe, atar el caballito en la pirámide de Mayo y ahí decir, estamos vivos, nosotros somos de acá, somos del interior del país, tenemos todavía muchas huellitas de la identidad que nos quieren quitar. Entonces creo que nosotros tenemos en este momento que ponernos a pensar en planes más grandes, ¿viste? Más grandes, que irnos más para adelante. Cuando eso nos han enseñado Fidel Castro, en Venezuela, Hugo Chávez Frías, la audacia revolucionaria de ir para adelante, se proponían una cosa y la hacían, y costaba lo que costaba. Y fíjense cómo un gobierno puede combatir la desinformación con esta caminata por los pueblos que hacía Chávez con el aló presidente, que se reían acá y las cosas que inventan. El aló presidente sirvió para que los pueblos supieran la verdad, demostraba pueblo por pueblo. Además creaste conciencia en los pueblos, cosa que no estamos trabajando nosotros tampoco. Por allá están los pueblos, las villas, los sindicatos pobres, y por acá estamos nosotros hablando maravillas. Bueno, hay que asumir que es un momento de organización para todo lo que hagamos de trabajo, pensando que es un trabajo por la liberación y la emancipación definitiva de nuestros países, sin los cuales la democracia es un cuento chino. No nos metamos con un cuento chino. Un oscuro cuento. Un cuento yanqui. Sí, exactamente, un cuento yanqui. Ahí pues lo definimos ya, compañera. Entonces, a eso me refiero y quiero leerles algo de nuestro querido Eduardo Galeano. Algo, porque fíjense ustedes que un libro que nadie lo ha nombrado mucho nunca es uno, Patas Arriba, la escuela del mundo al revés. Ese libro es increíble. En ese libro está todo lo que nosotros podamos buscar en cualquiera, en bellísimas palabras. Y él decía, un curso intensivo de incomunicación. La guerra es la continuación de la televisión por otros medios. Por otros medios, decía Karl von Clausewitz. Si el general resucitara un siglo y medio después y se pusiera a practicar el zapping. La realidad real imita la realidad virtual, que imita la realidad real en un mundo que inspira violencia por todos los poros. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en efecto de consumo, en objeto de consumo, perdón. Ya no es necesario que los fines justifiquen los medios. Ahora los medios masivos de comunicación justifican los fines de un sistema de poder que impone sus valores en escala planetaria. El Ministerio de Educación del Gobierno Mundial está en pocas manos, nunca tantos
habían sido incomunicados por tan pocos. Decía Eduardo Galeano en esta parte de la comunicación, donde te cuenta cómo usaron en los tiempos de Ceausescu, que se invadió Panamá. Yo estaba en Panamá con la invasión de 1989, en el mismo momento que pasaba a la Romaña. Entonces allá estaban ellos y ahí estábamos nosotros. No se pasaba nada de Panamá, solo decían, bueno, y nosotros estábamos abajo y nos estábamos bombardeando y tirando bombas sobre Panamá como si nada. Y bueno, y por otra parte, habían pasado por la televisión, que cuenta también Galeano, y con esto voy a cerrar, habían pasado una cantidad de cadáveres todos a pedazos. Resulta que dicen, esto es lo que está haciendo Ceausescu en tal lugar, Timisoara, me acuerdo la población. Sí, y entonces le pusieron, y dice Galeano, luego llegó la información verdadera. Primero todos decían, qué terrible, el tirano, qué espantoso. Y ni la mitad de los periódicos publicó la información verdadera. Habían sacado cadáveres de un cementerio y los habían, dice Galeano, los habían puesto a posar para la televisión. Fíjense que lo mismo está sucediendo ahora en Ucrania. Ponían cadáveres de los rusos que tenían incluso su bandita aquí y eran víctimas de los rusos. Bueno, yo creo que es tiempo de que activemos nuestras cabecitas, le demos lugar a la imaginación y que sepamos que lo podemos hacer, que no vayamos temblequeando cuando queremos presentar. Hacemos ruido en el mundo, hasta el Papa dijo hagan ruido. Bueno, hagamos ruido en el mundo, hagamos un ruido suficiente que no se puedan desentender del asunto. De alguna forma, si te presentás en esas condiciones con unas figuras importantísimas de los intelectuales que tenemos de muchos países, inclusive europeos y latinoamericanos y africanos, pues habríamos empezado a hacer un trabajo y pasar todos los crímenes cometidos por el imperio en el siglo pasado, del siglo XIX, en nuestros territorios. ¿No les parece que cuando contemos las víctimas de toda la guerra de Nicaragua, de El Salvador, de todo lo que han hecho el terrorismo contra Cuba también, que no hay que apartar el bloqueo del terrorismo, porque no solo se peleaba contra el bloqueo en Cuba, sino contra el terrorismo que le aplicaron durante todos estos años, día por día a Cuba, con la guerra biológica que hoy sabemos que había 30 laboratorios en Ucrania. Fíjense ustedes, democracia. Hasta el fin, los ucranianos. Bueno, amigos queridos, espero que nos revolvamos nuestra cabecita y empecemos a crear ustedes, los creativos, que nos suceda a nosotros. Nosotros estamos de salida, estamos con tiempo de vencimiento. Bueno, gracias a todos.